SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, la banca, las eléctricas, presentan beneficios extraordinarios. Hoy el gobierno despliega impuestos extraordinarios. Una posición de balance muy sólida para afrontar un mercado. Hoy publicamos un crecimiento del margen bruto del 7%, un crecimiento del resultado de explotación antes de provisiones del 8%. Señalar que la posición de capital del banco es muy sólida. Estas son las voces del día. La banca presenta beneficios récord. Los primeros 9 meses del año como plenamente satisfactorios y su solidez nos permite anticipar que cerraremos un buen ejercicio 2020. El banco ha hecho Y no solamente en España, en toda Europa la banca está presentando beneficios récord como no se habían visto jamás. tanto de préstamos como depósitos y transformando Hoy esto. todas las entidades una a una han presentado resultados y la primera ha sido el Santander. Gana en un trimestre 2.420 millones de euros. La cifra de beneficios es récord en la historia. 7.300 millones ha ganado en 9 meses. Es un 25% más y es la mayor cifra que ha logrado el banco en su historia. Jamás el Santander había ganado tanto dinero. La subida de tipos, dice el Santander, no explica tanto esto como otras áreas de negocio, pero lo cierto, Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Es que el Santander registra la mayor cifra de beneficios en toda la historia del banco. Pese a la desaceleración de la economía, ha conseguido este beneficio récord durante los 3 primeros trimestres de este año. Estamos hablando de 7.316 millones de euros de beneficios, un 25% más que el año pasado. Los ingresos se disparan por una mejora de la actividad, dice el banco, también por las subidas de los tipos de interés en algunos países como Reino Unido, como Polonia y también en algunos países fuera de Europa donde trabaja el Santander. Dice el banco, de todas maneras, que hay margen aún para seguir aumentando estos beneficios gracias a que las subidas de tipos, dice su consejero delegado José Antonio Álvarez, las del Banco Central Europeo, aún no se notan. No hay tanto todavía de subida de tipos, porque en Europa los tipos hay algo de impacto en el tercer trimestre, pero es todavía muy marginal. Aquí viene de subida de tipos en Polonia, algo de subida de tipos en el Reino Unido, actividad que está creciendo en Europa bastante fuerte, más de lo que uno podría esperar anticipadamente. Por ejemplo, los depósitos en España están creciendo al 13%. Con esta situación, el margen de intereses del banco crece un 15%. Las comisiones, los ingresos por comisiones también suben con fuerza, el 13% más que hace un año. Y pese a la suave recesión, el Santander predice que la actividad seguirá mejorando en los próximos meses, la actividad del grupo, y que por lo tanto los beneficios pueden seguir creciendo. Hoy ha sido el Santander aquí, hoy ha sido Bankinter aquí, pero es que la banca no está presentando beneficios récord solo aquí. Hoy Deutsche Bank. The world is changing. Accepted truths are shifting. Our founding purpose lives on. Ha presentado un beneficio que sube el 100% con respecto al año pasado. Se multiplica por 2. Son 1.600 millones de euros en un trimestre. 1.600 millones. Hoy su consejero delegado decía es un beneficio extraordinario. James von Moltke. We had a really outstanding quarter, I have to say, with revenues up 15%, and all of our business is performing well. To your point, Danny, Todos los negocios están funcionando, decía hoy Deutsche Bank, y ahora hay que enfocarse en los clientes. Santander, Bankinter, Deutsche Bank, también Barclays. What is this about big? You know, seeing the big picture, having the big idea, clinching the big deal. Nobody wants to clinch the little deal. Who wants to do that? Be a little deal clincher. A small shot. Esta es su publicidad. El mundo necesita un gran banco. Go to the funfair, you ride Big Dipper, you turn on TV and you see Big Bird, or you're afraid of the big bad wolf. When I was growing up, I wanted to be the big man. I never wanted to be the little man. Porque el mundo es grande, decía. Hoy su CEO ha presentado resultados grandes también, grandísimos. We see broad-based income momentum across all our 3 operating businesses. Group income growth was 17%. 1.970 millones de libras en 3 meses.
son más de 2.000 millones de euros en 3 meses. Es un 6% más. Y han presentado, como están viendo, resultados los bancos españoles, los bancos alemanes, los bancos británicos, también los italianos. At UniCredit, we listen, we understand, we train hard. UniCredit presenta 1.700 millones de euros de beneficio, un 70% más de lo que había adelantado el mercado. Los beneficios de todos los bancos hoy son históricos y extraordinarios. More efficient, more focused. Whether you're an individual, a family, a business, or a corporation, your goal is always our goal. At UniCredit, we believe in meaningful banking that makes lives better. Es esta la situación, la fotografía y el paisaje de los beneficios de la banca. 2.400 millones en un trimestre el Santander, 1.600 Deutsche Bank, 1.900 Barclays, 1.700 UniCredit. Con estas cifras, hoy se reabre el debate de si estos beneficios extraordinarios merecen una fiscalidad extraordinaria. Y aquí el terreno se vuelve resbaladizo, porque la banca dice, estos no son beneficios extraordinarios, esta es la actividad ordinaria de la banca, no está pasando nada más que el mercado se ha dado la vuelta y ahora llega el momento de ganar dinero. Así que el Ejecutivo hoy decía, ha llegado también el momento de que paguen más. Hoy María Jesús Montero. Si lo que defienden es privilegiar al 1% más rico, díganlo claramente. No se inventen excusas o falsos agravios que insultan directamente la inteligencia. Porque estas cuentas van a seguir profundizando en esa justicia fiscal. Porque ahora, más que nunca, es preciso un plus de solidaridad, de civismo por parte de los que tienen más capacidad. España es el último puerto en el que se va a fijar ese impuesto a la banca, pero no es el único. Antes, en el año 2009, lo había hecho Hungría, anunciándolo así, diciendo que los bancos que aumentaran préstamos podían recibir descuentos, pero que iban a pagar un impuesto extraordinario a partir de esa fecha. Y ahora el nuevo gobierno británico, la capital del liberalismo financiero, dice habrá también un impuesto para la banca, un temporary levy, se está diciendo allí. Pero Jeremy Hunt, el nuevo primer ministro, dice literalmente que es necesario ese impuesto temporal. Puede haberlo en cuestión de semanas porque no es solo el gobierno británico el que lo avala. Conservador ese gobierno. También la oposición progresista. Sarah Olney diciendo... We were talking about a windfall tax last October, and if we brought that in, we think at the time we could have raised up to an extra 60 billion. Que se pueden llegar a recaudar hasta 60.000 millones extras y que son necesarios impuestos a grandes corporaciones energéticas y financieras, es decir, a las eléctricas, petroleras y a los bancos. Exactamente lo que se ha hecho en España. Así que ahora mismo, junto a esos beneficios extraordinarios, se sirve el debate de si los impuestos extraordinarios son convenientes y son legítimos. Hoy ha contestado toda la banca. Insisto que el terreno es resbaladizo y toda la banca habla de manera unánime, diciendo Santander, José Antonio Álvarez, no es impuesto. Cobrar sobre ingresos es un tema que nos produce no sobre beneficios. Cuando ya tenemos un 30% sobre beneficios, pues nos... Bankinter, María Dolores Dancausa. Creo que es un impuesto injusto, que es arbitrario, creo que es discriminatorio y que es confiscatorio, ¿no? Y la verdad, pues es que todavía no han dado ninguna justificación racional de por qué la banca tiene que pagar este nuevo impuesto extraordinario, ¿no? Porque lo dije la anterior vez, no sé qué tiene que ver la banca con la inflación, ¿no? Hay un terreno, insisto, muy resbaladizo por lo que se grava, porque no se van a gravar beneficios, sino volúmenes de negocio, y por a quién se está gravando. La banca dice es un elemento sistémico y ya paga un recargo, así que hay argumentos a favor y argumentos en contra. José Moisés Martín, Economistas frente a la crisis, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Santiago Carbó, director de estudios financieros de Funcas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Impuesto a la banca sí o impuesto a la banca no? José Moisés.
Bueno, yo creo que en las condiciones en las que estamos y dadas las circunstancias de este año tan particular y cómo están creciendo los beneficios, ¿no?, que hemos visto de la banca internacional, yo creo que sería conveniente el plantearse un impuesto que permitiera de alguna manera que los bancos que ahora están teniendo estos beneficios extraordinarios pudieran contribuir de una manera más decidida a resolver las situaciones que tenemos en términos sociales y en términos económicos, ¿no? Por lo tanto, yo diría que sí. ¿Carbó? Yo diría que no. Me sabe mal discrepar con José Moisés, porque creo que no se pueden poner impuestos ad hoc en un momento determinado. Todos conocemos que la situación de la banca ha sido muy particular en los últimos años por muchas razones que ahora no vienen al caso, pero desde luego es un negocio relativamente poco rentable cuando se mide por cualquier indicador de beneficios sobre activos o sobre capital, ¿no? Y bueno, en este momento que sí, que es verdad que con la subida de tipos pues empiezan a recuperar los beneficios, pero que se refleja escasamente en el valor en bolsa, es decir, estando a un gran descuento, pienso que no es oportuno. Y también pienso que no se pueden ir poniendo impuestos en cada momento a sectores que de repente tienen beneficios, es decir, para eso tenemos la estabilidad de un impuesto sobre sociedades, tenemos impuestos especiales, etcétera, y yo creo que es mucho mejor tener una estabilidad, ¿no?, en el tipo de impuestos que uno pone. José Moisés, ¿genera esto, como dice Carbó, cierta inseguridad jurídica? Bueno, yo creo que hay sectores que, y además lo estamos viendo, que son los energéticos, que son precisamente el sector financiero, que por su propia naturaleza requieren de una interacción más intensa con el gobierno. No estamos hablando de una planta comercial ni de una planta industrial, ¿no?, sino que están muy protegidos por el sector público, están muy regulados por el sector público, por lo tanto, el hecho impositivo sobre la banca o sobre la energía, yo creo que no es comparable a los hechos impositivos en otros ámbitos donde no se tiene este nivel de protección y donde no se tiene este nivel de regulación, ¿no? Por lo tanto, yo ahí, matizaría un poco estas ideas de que ya tienen el impuesto de sociedades, porque efectivamente tienen el impuesto de sociedades y tienen otros impuestos, el IVA, etcétera, pagan otros impuestos, pero su propia naturaleza sistémica dentro de cómo funciona nuestro sistema financiero hace que tengan una situación especial, que son especialmente protegidos, que son especialmente protegibles. Por lo tanto, yo creo que en un momento determinado se les puede exigir una contribución adicional, precisamente por su naturaleza sistémica dentro de todo el entramado económico en el que vivimos. ¿Carbó? Yo lo entiendo más desde la óptica de que realmente esa excesiva regulación es un gran coste administrativo regulatorio para los bancos, que no tienen que sufrir otros intermediarios y que están compitiendo claramente desde hace tiempo sobre las plataformas, etcétera, y sobre las que se hace muy poco, ¿no? Quizás porque es más fácil, lógicamente, a todo lo que está en el perímetro de la regulación, es mucho más fácil regularlo o ponerle un impuesto. Pero creo que el enfoque está equivocado, porque realmente la parte que crece más del sistema financiero pues está más vías plataformas, etcétera, y bueno, y me sorprende, por ejemplo, pues que se haga tan poco para realmente donde está la gran fuente de beneficios en los últimos años, se haga tan poco pues para intentar grabarles, ¿no?, que son las grandes tecnológicas, etcétera, que son realmente las que tienen los bolsillos profundos para poder hacer este tipo, podríamos decir, hacer algún tipo de gravamen mucho más especial y no alguno que hasta ahora yo creo que es básicamente simbólico. Además, pienso que el sector financiero necesita beneficios para mantener una estructura de capital potente y poder dar crédito y no tener problemas de solvencia. Ya les decía hoy que este tema tiene aristas a los dos lados y que por eso estamos escuchando hoy las dos posiciones. Hay una vía intermedia que parece haber planteado hoy la propia banca, que es decir, oiga, impuestos quizás, pero a todos no. Porque no todos han sido rescatados. Por ejemplo, no todos han recibido el mismo dinero público. Esto es lo que hoy decía la presidenta de Bankinter, María Dolores Dancausa, decía, hombre, esto del rescate, escuchen. El argumento que se ha dado es que hay que devolver las ayudas que se dieron en el rescate, rescatando a las entidades en la anterior crisis financieras, pero claro, es que nos encontramos con que a Bankinter nunca le ha rescatado a nadie, nunca hemos pedido una ayuda pública, de nada. Todo lo contrario, en la crisis financiera lo que hicimos fue contribuir a ese rescate, ¿no? Pues por tanto, pues si esto se hace para devolver las ayudas, deberían dejar libres a los bancos que no han recibido esas ayudas, para ser justos, ¿no? ¿Existe esa posibilidad de vía intermedia que los bancos que han comprado cajas y han, en fin, eliminado a su competencia a precios de €1 en muchas ocasiones, puedan sí pagar este impuesto y los que no han recibido ningún dinero del rescate no? ¿Existe esta posibilidad? José Moisés. Mira, yo creo que
puede ser que podamos modular, ¿no?, en función del tamaño de la situación, como decía antes, sistémica, ¿no? Yo coincido con una parte de lo que ha dicho Santiago, ¿no?, en términos de que hay una parte del sector financiero que se queda fuera de la regulación. Yo creo que lo que hay que hacer es integrarlo. Precisamente esa desregulación es la que nos genera más riesgo sistémico, ¿no? Por lo tanto, lo interesante sería integrarlo y ver cómo dentro del sistema, como regulado, podemos ordenarlo todo bien. No creo que sea una buena idea, basar este impuesto únicamente en el hecho de que hubo rescates o no, porque la señora presidenta de Bankinter, pues lógicamente sabe que el entramado financiero está tan interrelacionado que la caída de un banco sistémico, como hubiera sido en su momento Bankia, ¿no?, como hubieran sido otras operaciones, probablemente hubiera arrastrado a buena parte del sistema financiero. Por lo tanto, yo no estoy tan de acuerdo en hacer la cuenta de decir, bueno, tú recibiste dinero público, tú me lo tienes que devolver ahora, sino que veamos esto, desde una perspectiva global y entendamos qué papeles, qué interrelaciones y qué interacciones hay entre el sistema financiero y la economía, y cómo se puede, desde este sistema financiero, ahora, con más beneficios, puede contribuir a sostener el conjunto de la economía, ojo, sin dañar, y esto es importante, sin dañar la capacidad de dar créditos que puedan tener en el futuro. Por lo tanto, el diseño del impuesto tiene que ser muy cuidadoso. Santiago Carbó, Funcas. Entonces, estamos grabando el hecho de que tienen más beneficios los que tuvieron un rescate. Además, el rescate probablemente ya ha sido absorbido por empresas financieras, por bancos que no tuvieron rescate. Y prácticamente ya todas las entidades financieras rescatadas están integradas en otras que no tuvieron rescate y que por tanto han hecho un esfuerzo probablemente importante para absorberlas. Es verdad que las que absorbían tenían dinero público, pero ¿cuál es la responsabilidad de esas empresas, ¿no?, de esos bancos? Yo creo que eso lo complica mucho más, ¿no? Y además añade un argumento adicional, ¿no? Es decir, aquellos que tuvieron rescate. Yo creo que hay que ser muy claro en esto. Hay que, si se hace algún tipo de distinción, pues que sea un criterio claro y no por tamaño, etcétera, no sé, pero sí se tiene que aplicar, pero yo creo que la idea sería no aplicarlo, pero se tiene que aplicar por un criterio objetivo, ¿no? Y que desde luego que sea actual, no de hace 10 años, o porque algunos pudieron recibir una ayuda pública hace 30, 40 años. Hay una cuestión, visto todo esto, que les pido brevemente. Esto es lo que el gobierno puede obligar a hacer, lo que de hecho el gobierno dice que va a obligar a hacer. Hay otra salida a todo esto y es una salida voluntaria. Por ejemplo, que la banca, ahora mismo, con estos beneficios, pueda aplicar una moratoria hipotecaria. Esto se ha planteado ya sobre la mesa y esto puede ser una oportunidad de recuperar reputación sin que te obligue nadie, simplemente de manera voluntaria. ¿Ustedes creen que la va a haber? ¿Ustedes esperan una moratoria hipotecaria, Santiago Carbó? Bueno, la verdad es que ya ha habido prácticamente 3 años de moratoria, ¿no? O 2 años y pico, no lo sé, eso lógicamente tiene que valorarse, pero no olvidemos que una moratoria es pegar una patada adelante de préstamos que muchos de ellos probablemente ya han tenido algún tipo de moratoria, aunque es verdad que la mayor moratoria fue para préstamos corporativos, ¿no? Para préstamos de empresas, pero obviamente hay que ver si eso genera algún problema de inestabilidad financiera, porque estamos muy tranquilos que el sistema financiero está bien, ganando mucho dinero, pero también hay voces de alerta desde el Fondo Monetario Internacional, los bancos centrales, que no podemos descartar pues que hay algún episodio de inestabilidad financiera y nos tiene que pillar fuertes, no nos tiene que pillar con determinadas medidas que no estén bien matizadas o bien pensadas. Entonces me gustaría escuchar exactamente qué se pretende con esa moratoria hipotecaria y a quién afectaría. José Moisés. Sí, yo separaría los temas. Yo creo que el tema de la moratoria hipotecaria, pues es una acción voluntaria, ¿no?, que lógicamente tienen que tener los bancos o no en marcha en función de cómo lo vean, en función de cómo se plantean los riesgos que pueden aparecer. Yo creo que podría ser positiva y podría evitar luego efectivamente problemas financieros, porque efectivamente la propia moratoria tiene también unos efectos sobre la degradación de los activos de los bancos que hace que quizá pueda ser una buena medida, pero lo separaría del impuesto. Yo creo que el impuesto en última instancia, como bien ha dicho Santiago, al final se trata de establecer un diseño que de alguna manera evite que los bancos se encuentren con fragilidad, ¿no? Si viene una época de inestabilidad financiera. Yo creo que se puede lograr y que tenemos maneras de hacerlo, pero sí que lo separaría de la moratoria, que me parece algo voluntario y en cualquier caso más relacionado con esa reputación y con esa visión de responsabilidad social que esperamos del sistema financiero. Pues José Moisés Martín, Economistas frente a la crisis, gracias. Muchísimas gracias y buenas noches. Santiago Carbó, director de Estudios Financieros de Funcas, gracias. Un placer, buenas noches. A los dos, de verdad, hoy un placer doble tenerles aquí en la SER. Un abrazo. Genial, un abrazo. Hoy además ha presentado resultados y beneficios el otro sector ganador de esta crisis, el de las energéticas. Las eléctricas hoy
con nombre de Iberdrola. La compañía ha presentado beneficios récord. Aumenta sus ganancias un 29%, hasta los 3.103 millones. 3.103 millones de euros de beneficios. La compañía aumenta un 35% sus ventas, ingresa 37.900 millones y argumenta que en España ha perdido parte de esos beneficios, un 14% menos. Es cierto, porque la compañía hace dos cosas: incorporar a su balance una multa, una condena judicial que le resta 206 millones de beneficios, e incorporar a ese balance 3.000 millones en provisiones, dinero que puede eventualmente perder. No está perdido todavía, pero se contabiliza como eso, una provisión. Así que con eso se justifica una caída de beneficios en España. En cualquier caso, la compañía hoy presentaba resultados récord y ante la misma pregunta, un impuesto para las eléctricas, Sánchez Galán decía: haremos lo que hemos hecho en el pasado siempre. Queremos defender los intereses del accionariado. Desde luego acudiremos a los tribunales. Esto va contra las directivas europeas. Y las directivas europeas dicen claramente que esto es un impuesto que tiene que ver con los beneficios extra y que no es el caso que se da en España. Así que ahora mismo, servida la controversia y servida la polémica alimentada por estos beneficios récord, juzguen ustedes si ordinarios o extraordinarios. Hora 25 de los negocios, seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.